Esta es la primera parte de 2 y estamos hablando ahora de la nueva vida que nosotros disfrutamos ahora en Cristo. Pero más específicamente vamos a estar mirando nuestras obligaciones morales. Sí, tenemos obligaciones morales. Yo no sé qué yo hice con mi palito. Míralo ahí detrás de tu cartera, María, si tienes la bondad. Amén. No me lo jorobes. Sí, a veces lo necesito que sea largo, o sea, para darle a la gente en la primera fila. Ok. Bueno, mis amados, noten, quiero que noten. Nueva vida en Cristo, pero el tema hoy es obligaciones morales. Bueno, ya nuestro hermano regresó, así que le vamos a pedir a Alonso que él tenga la bondad de guiarnos en la lectura. Pónganse de pie, busquen en su Biblia Efesios capítulo 4 del 17 hasta el 32, aunque no vamos a cubrir todo ese pasaje en esta mañana, pero sí la semana que viene si Dios lo permite. Buenos días, hermanos. Es un placer poder estar una vez más frente a ustedes sirviendo al Señor. En nuestro estudio por el libro de Efesios nos encontramos hoy en el capítulo 4, comenzando en el verso 17. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, que no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gracias, hermano Alonso. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos que podemos hoy, aunque sea por un momento, celebrar la vida de nuestro hermano Raúl Méndez. Ya él ahora está contigo, Señor, no tenemos duda de eso. Y te damos gracias por la perseverancia en la fe de nuestro hermano. Oramos por Claribel, su compañera en sus últimos años. Y Señor, te pedimos que tú la consueles a ella, por Raúl Jr. también, y la hija, la nieta.
Señor, que hoy sufren la pérdida de ese ser querido. Consuélalos con tu amor, con los brazos de tu misericordia y tu bondad. Y Señor, oramos para que ellos puedan recuperarse pronto. Oramos también por nuestra hermana Josefina, que yo sé que ella sufre todavía la pérdida de su hermano Hubert y Bartolomé. Señor, te pedimos que tú la consueles a ella y a toda su familia. Ahora te pedimos que nos hables a cada uno de nosotros, nuestros corazones. Ayúdanos a estar atentos a las demandas tuyas de esta nuestra nueva vida en Cristo. Queremos hacer tu voluntad, queremos conocer lo que tú requieres de nosotros. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tomen asiento, amados hermanos. En esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo le comunica a sus lectores dos grandes deseos que él tenía por ellos. Fíjese, el primero era para que los creyentes tuvieran una más plena comprensión de lo que Dios había hecho por ellos y lo que todavía estaba haciendo en ellos. Pablo quería que ellos comprendieran cómo fue que Dios los salvó y nos introdujo a esta nueva vida en Cristo. Pero luego, en segundo lugar, el deseo de Pablo era para que sus vidas, las vidas de los efesios, correspondan a su obra de gracia en nosotros, la obra que Dios hizo en nosotros, mis amados. En otras palabras, el apóstol Pablo quería que ellos se comportaran como era digno de esta vocación. En la primera mitad del capítulo 4 ya vimos que Pablo trató acerca del diario andar del creyente en cuanto a nuestras obligaciones espirituales en nuestras relaciones con otros creyentes dentro de la comunidad cristiana. ¿Se acuerdan que Pablo nos enseñó que debemos de practicar las virtudes cristianas básicas? En segundo lugar, debemos de promover o mantener la unidad del Espíritu entre nosotros en esta iglesia local. Y número 3, debemos de contribuir al crecimiento de la iglesia utilizando nuestros dones y nuestros talentos que Dios nos ha dado para el bien de la iglesia y el crecimiento de la misma. Ahora en el versículo 17, donde comenzamos a leer hoy, Pablo comienza a tratar sobre las obligaciones morales que los creyentes tenemos, no solo con nuestros compañeros creyentes, sino más especialmente con el mundo que nos rodea, las personas afuera. Y Pablo comienza diciéndonos que tenemos que tener un claro y decisivo rompimiento con nuestras antiguas costumbres paganas, en nuestros pecados del pasado. Tenemos que romper con eso. No podemos abrazar a Cristo y en una mano mantener nuestros antiguos pecados. Eso no funciona así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Noten la frase, esto pues digo y requiero en el Señor. Esto sugiere que Pablo estaba consciente que sus palabras estaban investidas de autoridad de Dios. Entonces, fíjate, quisiera que todos nosotros nos fijáramos cómo Pablo se dirige. Él no está haciendo aquí una sugerencia. Él no está presentándole dos opciones, sino que le está diciendo, mira, esto yo lo requiero. Esto que les digo, yo lo requiero en el Señor. Ahora, jóvenes, ¿cuántos de ustedes hubiesen querido tener a un pastor como el apóstol Pablo pastoreando la iglesia donde ustedes asistían? Les pregunto a ustedes porque yo sé que los jóvenes aquí se quejan de este pobrecito pastorcito.
Y dicen que yo soy muy estricto. No, el pastor Pérez es muy duro. Es muy duro con nosotros los jóvenes. Bueno, muchachos, how'd you like to have Paul? Diciéndote todos los domingos, esto yo lo requiero. Si tú eres un hijo de Dios, profesas ser cristiano, esto es lo que se requiere de ti en cuanto a la moralidad. No hay opción. No hay dos caminos, uno solo. Mis amados, este requisito era un requisito como si hubiera salido de la misma boca del Señor. Es un imperativo. Nótense que no les ruega. En cuanto a este asunto de moralidad, Pablo no les ruega como les rogó al principio del capítulo 4. Os ruego, mis amados hermanos, que os comportéis como es digno. No, ya él no está rogando. Ahora él está demandando que los cristianos se comporten como lo que ellos profesan ser. Ahora fíjate, el asunto tenía que ver que no andar como gentiles, como paganos. Les dice, esto pues requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo insiste en que sus lectores ya no deben andar como otros gentiles. Recuerden que la mayoría de estos hermanos allí en la iglesia en Éfeso eran de descendencia gentil. Pero fíjense algo interesante aquí. Los mejores manuscritos más antiguos omiten los otros, o sea, los otros gentiles, que ya no se comporten como los otros gentiles. Parece que los otros fue añadido por los traductores porque a ellos les pareció que para que el pasaje estuviera más claro, y cada vez que los traductores se ponen a poner algo que no estaba en la Escritura, en vez de aclarar lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, lo que hacen es dañar la interpretación original. Porque fíjate, sugiere, si los otros no estaban en el original, sugiere que el pensamiento de Pablo era que ya ellos no debían de andar como gentiles. Ahora, el término gentil para un judío era sinónimo de pagano. Y bueno, los judíos sabían que un pagano era una persona, bueno, para ellos era una persona sin ley, que adoraban a muchos dioses. Pero bueno, lo que yo quiero que ustedes entiendan, que la palabra pagano para nosotros hoy en día no tiene el mismo significado que tenía para un judío cuando él miraba a un gentil. Esa gente son paganos. No tienen religión, son asquerosos, comen carne de puerco y no tienen ley, no se cuidan de nada. Paganos. Pero bueno, para nosotros hoy en día es cuando hablamos de un pagano, o en el caso de ellos que ya no se comporten como paganos, nosotros entendemos y debemos de entender que Pablo se estaba refiriendo a que no debían de comportarse como incrédulos, inconversos, personas que no habían conocido al Señor. Entonces, la idea es que ya no debían de andar como paganos, como incrédulos, sino como cristianos. O sea, compórtate como lo que tú profesas ser. ¿Ustedes piensan que eso es mucho pedir a un cristiano nacido de nuevo, salvo por gracia, y que Dios te diga, oye, compórtate como lo que tú profesas ser? Ya no te comportes como antes. Ellos ahora eran conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces tenían que comportarse con una moral diferente a la que ellos
tenían antes quizás, o como la moral que era común entre la gente pagana, los gentiles de su tiempo. A jóvenes, yo voy a estar dirigiendo a ustedes hoy, tú sabes, porque, me da ganas. Tú sabes, jóvenes, yo no empecé a pastorear el año pasado, ¿ok? I got 40 years. Y los primeros 4 años de mi ministerio pastoral, yo estaba empleado por una iglesia full time como el pastor de un grupo numeroso de jóvenes, más numeroso que lo que tenemos aquí o nunca hemos tenido aquí. Y tú sabes lo que le pasa a los viejos. Todo el mundo mira a una persona de mi edad con el pelo del color que yo lo tengo y dice, no, el pastor ya está fuera de moda. Ya él no sabe nada. He's not hip. Él no sabe cómo tratar con la juventud de la iglesia. Bueno, jóvenes, yo quiero decirte, mira, escoge tu vida. Escoge tu vida. Y yo le digo eso a la juventud de esta iglesia porque la realidad es que muchos de los jóvenes en esta iglesia todavía no han escogido su vida. Escoge tu vida. Y después que tú la escojas, yo voy a saber si en verdad tú fuiste salvo o no. Escoge tu vida. Es más, la próxima decisión que tú vas a tener que tomar en tu vida, ¿con quién me casaré? Ya. Escoge tu pareja. Escoge. Ya 2 de mis hijas escogieron su pareja. Y las 2 se casaron con hombres inconversos, incrédulos. I mean, my goodness. Increíble que nacieron en esta iglesia. I mean, desde el primer día que comenzamos esta misión, Rita estaba en un coche. Todavía no caminaba. Escoge tu vida. Escoge con quién tú te vas a casar. Y me vas a mostrar lo que tú eras. Fácil. Do you know que hace unos años atrás nosotros teníamos una pianista aquí, no Laura, no era Laura, anterior a Laura. Se me enamoró con un hombre inconverso. Y yo la aconsejé, mira, no hagas eso, no. Pero bueno, los padres eran amigos nuestros, hermanos queridos, y bueno, me pidieron que yo hiciera la boda. Yo accedí a regañadientes a hacer esa boda. Y estando en la recepción de la boda, porque toda la familia del muchacho eran cristianos y buenos. La madre era cristiana, el padre era cristiano, los otros 2 hermanos eran cristianos, pero ese que escogió nuestra pianista, el padre de ese muchacho me dijo, yo estaba sentado ahí comiendo y él me dijo, ¿sabe qué? Yo le dije, usted tiene una linda familia. Él me dijo, sí, pero mire, este hijo mío, de los otros, de los 3, él es el que siempre fue más reacio en contra del evangelio, más rebelde. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿para qué rayo ella quiso juntarse con un hombre así? ¿Por qué le llamó la atención un hombre inconverso, rebelde, desobediente? El otro día yo hablé con la mamá de nuestra antigua pianista y le pregunté, ¿a qué iglesia ustedes están yendo? No, a ninguna. Porque esa hermanita que estuvo sentada aquí por 10 años, después que se casó con ese sinvergüenza, no ha regresado más a la iglesia. Ni una sola vez. Ay, pero si eso hubiera sido la primera vez que algo así sucede aquí. Oh, no. Yo no empecé ayer. Ya nada me asusta. Ya nada me sorprende. Escoge tu vida.
Escoge tu pareja. Y tú me vas a decir a mí, clarísimo, lo que Cristo significa para ti. That's it. Escoge tu pareja. Ahora, ustedes saben que nosotros creemos firmemente en la seguridad eterna del creyente, en la perseverancia de los santos. Ahora, muchos que enseñan que la salvación se pierde, acusan a nosotros los bautistas de que nosotros enseñamos salvo, siempre salvo, y por tanto puedes hacer lo que te da la gana y siempre vas a ser salvo. ¿Quién ha dicho? Esa es una acusación totalmente errada, falsa. Nosotros nunca enseñamos que el creyente puede hacer todo lo que le da la gana, porque de todas formas ya es salvo y no puede perder la salvación. Si nosotros enseñáramos eso, estaríamos en directa oposición a este pasaje del apóstol Pablo, donde él está requiriendo una moral más alta, una pureza, una santidad diferente a lo que conocíamos antes. Creer en la verdad de que una vez uno es salvo y para siempre es salvo no implica que quedamos libres de obligación y de responsabilidad. Más bien lo opuesto es verdad, porque el hecho de que la salvación es gratuita y es segura nos hace aún más deudores y nos impone más responsabilidad, más obligación de vivir una vida digna de este don gratuito que Dios nos ha otorgado. Pero hay dos clases de creyentes. El creyente que piensa que la salvación se pierde, obedece a Dios por temor. Cuidado, que si pecas, papá Dios te va a quitar la salvación. Entonces él sirve a Dios por temor. El cristiano que cree que la salvación no se pierde, obedece y sirve a Dios por amor. Qué diferente. Ahora, ¿qué es lo que te motiva a ti? ¿Temor a la pérdida? ¿O amor por ese Dios que te amó a ti primero? La frase, ya no andéis, implica que antes ellos vivían como los gentiles, como paganos, como personas incrédulas. Yo creo que ese es el testimonio de todos nosotros, especialmente nosotros que conocimos a Cristo ya cuando éramos adultos. Vivíamos una vida de manera típica pagana, como cualquier otro inconverso. Yo era así, ustedes eran así. Algunos eran más malos, otros menos malos, pero todos éramos malos y no servíamos para nada. Pero ahora Pablo les dice que deben renunciar a la vida y a las costumbres malvadas que ellos tenían antes y a las costumbres de la gente alrededor suyo, que son incrédulos también y no conocen a Dios. Y ahora debemos andar conforme a nuestra nueva relación con Dios en Cristo. Ahora, en los versículos 17 al 19, Pablo menciona algunos de los aspectos sobresalientes de una vida pagana en el primer siglo. Fíjense, ¿cómo era la vida en aquel entonces? Bueno, era casi lo mismo que vemos hoy en día. Que ya no andéis. Esto requiero que ya no andan como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La vida pagana en el primer siglo estaba, bueno, así. Vanidad, tinieblas, alejamiento de Dios, ignorancia, dureza de corazón, pérdida de sensibilidad, lascivia, impureza y avidez. Parece que es la condición moral de la humanidad. No ha cambiado mucho en el siglo XXI, ¿no es verdad? Por eso yo les digo que los hombres no han inventado ningún nuevo pecado en este siglo, mis amados hermanos. Ni uno nuevo. Lo único que nos parece que ahora, como hay más gente, hay más pecado.
Pero los hombres están entregados a los mismos pecados de siempre. Los mismos. No hay nada nuevo debajo del sol. Primero Pablo habla de la vanidad de la mente y de su entendimiento entenebrecido. La vanidad de la mente sugiere futilidad y falta de propósito. Es una vida sin verdadero significado, sin rumbo, sin dirección, sin meta. Vanidad. El pensamiento que Pablo tenía en mente no es como si él dijera que las mentes de los hombres incrédulos están vacías. No, no era que sus mentes estaban vacías, sino que estaban llenos de basura, sus mentes. Estaban llenas de cosas vanas que no conducen a nada bueno. Tener el entendimiento entenebrecido significa estar sin la facultad del discernimiento y ser capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, eran ciegos, andaban como en una densa oscuridad, donde no tienen ni siquiera la capacidad de discernir en lo que es bueno o malo para ellos mismos. ¿Ve? Así vivíamos antes. Así vive la gente a nuestro alrededor. Pero ¿se acuerdan la mentira de Satanás en el huerto del Edén? Le dijo, Eva, tú no vas a morir, tú vas a ser igual a Dios y vas a conocer lo bueno y lo malo. Y entonces vas a poder escoger lo bueno. ¡Qué mentira! Lo único, después de desobedecer a Dios, lo único que ellos iban a poder escoger es lo malo. Y lo único que iban a poder escoger es ser más malo o menos malo. Pero no iban a poder escoger ser buenos. Un amigo hace poco me pidió que yo fuera a visitar a su hija a la cárcel. Don't you know I hate to go over there? Me tengo que quitar hasta los zapatos para poder entrar, el cinturón y todo, y te revisan. Y yo prefiero irte a visitar en una sala de intensive care y no en una cárcel. Pero anyway, el amigo me pidió que su hijo robó un carro y después lo chocó el carro robado contra un policía. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! Y el padre me pidió, ve, aconseja a mi hijito. Y tú sabes, ustedes me han oído decir que yo soy como un médico que tengo una maletica. Y dentro de esa maletica, yo solo tengo un solo remedio. El Evangelio. Esto es lo que puede cambiar tu vida. No mis consejos, ni los consejos de tu padre, ni 8 cuartos. El Evangelio. Pero si el muchacho ese no acepta el Evangelio, I can't help him. Yo no tengo nada que ofrecerle. Estoy allí en la cárcel perdiendo mi tiempo y eso fue, en fin, lo que hice. Pablo también menciona otro aspecto de la vida de los incrédulos, los no cristianos, diciendo que están ajenos de la vida de Dios. En otras palabras, están separados de la vida que Dios da. No se dan cuenta que ellos tienen existencia física en el mundo, pero no tienen vida. Los incrédulos están muertos por dentro y lo triste es que no lo saben. No lo saben, están ajenos de la vida de Dios porque están separados de Dios, quien es la fuente de la vida verdadera. Rubén Darío, ¿usted se acuerda de él? Un poeta, no era hondureño, nicaragüense. Nicaragua, Rubén Darío, oye, pero qué sabio. Rubén Darío escribió, no son muertos los que en dulce calma yacen en la tumba fría, muertos son los que tienen el alma muerta y viven todavía. ¿Qué te parece? Estaba bien claro el Señor, ¿eh? Pobrecitos, son dignos de lástima. La gente inconversa. ¿Cuál es la única diferencia entre una persona que vive así, ajeno de la vida de Dios, y un cristiano nacido de nuevo como nosotros? ¿Cuál es la única diferencia? Y por favor, no vaya a decir, no, es que yo acepté a Cristo. Really. No, la única diferencia es que Él nos dio vida a vosotros.
cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, pero ya no, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, mis amados hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Esa es la única diferencia entre un pecador en la calle y este servidor aquí detrás de este púlpito. Ahora, la causa de ese alejamiento de Dios es doble. Primero, la ignorancia que en ellos hay. Y segundo, por la dureza de sus corazones. Pero ¿sabe qué? Estas dos cosas están ligadas una con la otra. Porque la dureza del corazón es la causa de su ignorancia. Ese es el problema. Corazones endurecidos. Son ignorantes de las cosas de Dios por la dureza de su corazón. Pero la ignorancia que en ellos hay no es por falta de revelación, no es por falta de información, no es por falta de conocimiento, sino su amor al pecado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, no con ignorancia, sino con injusticia, la verdad. ¿Por qué es que un pecador no conoce a Dios? No es por falta de revelación, sino por la dureza de su corazón y su deseo de continuar disfrutando el deleite temporal del pecado. Eso es lo que le pasa. Y nótense el descenso en pecado de una persona que conscientemente rechaza la oferta de vida que Dios da en Cristo. La persona que lo rechaza. Después que sus corazones se endurecen, pierden toda sensibilidad. Uy, qué peligroso. Pierden toda sensibilidad y quedan a merced de sus pasiones. Perder toda sensibilidad es una frase que describe un desenfreno moral. Un estado de insensibilidad moral en el que ya no hay freno y ya uno no siente ningún reproche de la conciencia. No, ninguna reprensión. Entonces, desprovistos de los escrúpulos, los paganos, los incrédulos se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y Pablo usó 3 palabras para describir a personas así. La primera es lascivia, palabra que en griego denota conducta lujuriosa o sensual que ofende la decencia pública. Así está. Así está el mundo actual, mis amados. Pero oye, en muchas iglesias también se ve cosas así, un desenfreno. No hay moral, no hay modestia. No estoy hablando de la gente aquí, gracias a Dios. Nosotros tenemos una iglesia, óyeme. En la escala de santidad, yo creo que nosotros somos por lo menos un 3. I was only kidding. Quería saber si ustedes estaban despiertos. Pero oye, yo he visitado iglesias aquí en Miami. Las mujeres se visten como tiburones. Buscando tragarse a un hombre cualquiera, casado, soltero, lo que fuera. Y no vamos a hablar más de las damas, porque los hombres también están en la iglesia buscando a ver quién se les refala. Luego está la siguiente palabra, impureza, que indica aquí suciedad moral. Estamos hablando de lo que Dios piensa. Olvídate lo que yo pienso. Esto no es lo que tú piensas, ni yo pienso. Esto es lo que Dios piensa. Impureza, suciedad moral y luego avidez, que proviene de una raíz que significa tener más.
Yo quiero más, más. Yo quiero satisfacer todos mis deseos. Yo quiero más. Bueno, mis amados hermanos. Así que la persona que Pablo describe como lasciva, de impureza moral, que procede con avidez, es una persona que no tiene moral alguna. No le importa a quién daña, ni qué método usa, con tal que consiga lo que desea. En otra epístola Pablo dijo, o Pedro, uno de los dos dijo, que no se sacian de pecar. Nunca están satisfechos, buscando más. Ahora, este es el tipo de persona, si fuera una mujer, que yo no quisiera que mi hijo José se casara con una mujer así, que Dios me libre. ¿Qué clase de madre va a ser una mujer así? ¿Qué clase de esposa? Y si fuera una muchacha, una hija mía, yo no quisiera que ella se casara con un hombre así. Tú sabes, impureza, avaricia, avidez, lascivia. La verdad tal como está en Jesús, dijo Pablo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Note que la palabra verdad en este versículo está 2 veces. La verdad. Nosotros no aprendimos hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El contraste con el andar de los gentiles, el apóstol pone la verdad que está en Jesús. O sea, la verdad de sus enseñanzas, la verdad de su ejemplo. Porque después de todo, mis amados hermanos, la verdad sí importa. Importa. Sí. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. ¿Qué es eso? Que van a andar en lascivia, en impureza moral, sexual. Las dos. Eso no fue lo que nosotros aprendimos de Cristo. Ya sabían que el cristiano debe dejar el pecado y cultivar una verdadera santidad cristiana. Todos nosotros sabemos eso. Pero tú sabes que una vez un joven me criticó porque él pensó que yo era muy antiguo en mis pensamientos. Él me dijo, ¿cómo, pastor? Afloja, pastor. Ya estamos en el siglo XX. Como si las verdades de Dios vinieran con una fecha de expiración. No, esto es nada más que hasta 1960. Después de eso, el hombre va a ser alumbrado. Y la revolución sexual va a cambiar los pensamientos de los hombres. Así que afloja, pastor. Ya estamos 40 años después de la revolución sexual. Afloja. ¿Qué es eso que tú vas a estar creyendo que lo que Dios dijo en el pasado, hace 2000 años, cómo va a estar vigente hoy en día? Vuelvo y repito, los mandamientos del Señor sobre la moral y lo inmoral no tienen fecha de expiración. Esos mandamientos son eternos. Son para siempre. Otra cosa sobre nuestras obligaciones morales. Fíjate. La regla para la moralidad es la misma para todos y en todo lugar. O sea, no hay una regla moral cuando estamos aquí en la iglesia. You all look so nice today. Todos ustedes lucen tan lindos. Están aquí en la iglesia, parecen unos santos. Yeah. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Es la misma regla cuando salimos de la iglesia.
No me van a decir a mí como me dijo un diácono, pastor, yo pensé que lo que yo hacía fuera de la iglesia no tenía nada que ver con lo que yo hago dentro de la iglesia. Oye, sí tiene algo que ver y tu ministerio en el nacional, it's over. That's it. ¿Qué es eso? ¿Sabían ustedes que nosotros seguimos la misma regla y es para todos? O sea, no hay una regla moral para los adultos y otra para los jóvenes. No, es la misma regla. No hay una regla moral para los que están casados y otra, pobrecitos, están solteros. No, la misma regla, la misma regla. No hay una regla para los que se casaron bien y otra regla para los que se equivocaron. No, te equivocaste. Carga tu cruz hasta la muerte. Porque después de todo, Dios te dejó escoger. Pero después que tú tiras esa flecha, that's it. Y no me vengas a mí y decir, pastor, yo me casé con la persona equivocada. No. Es la misma regla para todos. No hay una regla para los casados y otra regla para los divorciados. No, ¿qué es eso? Es la misma regla moral. Todos tenemos que seguir la misma regla. No hay una regla diferente para las viudas y otras para las que no son viudas. ¿Cómo se les ocurre pensar, no, pobrecita la viuda, acaba de perder su marido y está sola, pobre, deprimida? ¿Qué importa si ella se consigue un viejito ya que tiene dificultad entrando en la bañadera? No. ¿Qué importa? Tenemos que tratar a una viuda diferente a una que no es viuda. Y yo te digo que no. Es la misma regla para todos. No hay una regla para los pastores y otra regla para los miembros. No. Es la misma regla para todos. Mis amados. Siempre la gente, yo los oigo hablando, entonces el pastor tiene que ser un santo. Pero yo sí me puedo resbalar de vez en cuando, caerme y me vuelvo y me levanto. Pero no, el pastor no. Yo te digo que las reglas morales de Dios son las mismas para todos, mis amados. Nuestras obligaciones morales son las mismas para todos los creyentes. Y son tan sencillas. No andes como antes. Fornicación no se permite. Adulterio no se permite. Lascivia no se permite. Inmoralidad, indecencia, falta de modestia, eso no se permite. A lo mejor así nos comportábamos antes, pero ya no. Porque ahora Dios nos ha dado un nuevo comienzo, una nueva vida en Cristo. Y tenemos que comportarnos como lo que profesamos ser. Si no, no. Si no, no. Ahora, noten, con esto terminamos. Esta cláusula condicional. Fíjate qué claro es Pablo. Él dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Pero noten ahora lo que él dice. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En otras palabras, mis amados hermanos, lo que Pablo estaba dando a entender con esta condición es que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, es un cristiano auténtico. Es un cristiano verdadero. ¿Dónde están los jóvenes que estuvieron en esta iglesia? ¿Dónde están? Ve y búscalos.
Si tú me dices, no, pastor, es que ellos no gustaban de usted porque usted es un cubano mal hablado, muy estricto, muy antiguo. Y yo me fui para una iglesia más fácil. Como me dijo a mí una señora que visitó nuestra iglesia muchos años atrás. Y yo estaba en la sala de su casa, hablando con ella. Y salió del dormitorio un hombre en calzoncillo, chicos. Qué asqueroso. En calzoncillo salió el hombre ese. Ni siquiera se cubrió con una toalla, con una sábana. No, en calzoncillo. Pasó delante de mí y ni me saludó. No me saludó. Yo me quedé callado con la boca abierta. Y le pregunté a esa dama, hermana, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Ese es mi compañero, me dijo ella. I'm hooked up with him. Mi compañero. Y me advirtió, pero yo quiero que usted sepa, pastor, que yo puedo ir a otra iglesia el próximo domingo donde el pastor no se va a meter en mi vida privada. Así me dijo. Yo le dije, mire, el próximo domingo vaya usted a una de esas. Porque la Iglesia Bautista en Cristo no es para todo el mundo. Esta es la comunidad de los santos. Esta es una iglesia donde los incrédulos se van a sentir incómodos. But it's not my job de hacer que los incrédulos, los paganos, los que viven una vida desordenada, puedan venir aquí a la Iglesia Bautista en Cristo y sentirse bien. Si un incrédulo se siente bien en esta iglesia, I'm not doing my job. Or something else is wrong. Algo anda mal. Mis amados hermanos. Alberto Delgado, que lo conocen. Cariñosamente yo le llamo el gordo Delgado. Ya no es tan gordo, yo creo que él se amarró la mitad del estómago para bajar de peso y ahora está delgadito, chicos. Pero Alberto Delgado decía, no son todos los que están, ni están todos los que son. Y sabes, ese es un problema, no solamente aquí en la Iglesia Bautista en Cristo, es un problema en todas las iglesias. Personas que no quieren que el pastor los moleste, que quieren que el pastor afloje, que el pastor no los ofenda. Como una vez tuve que aconsejar a una mujer joven, no aquí, pero en Community, ¿cómo se llama? Counseling Center allá en Sheridan Hills Baptist. Una muchacha cuyo empleo era bailar en un poste de eso. Y además de bailar media desnuda, me cuenta que she was a prostitute y que ella tenía cierto número de clientes. Entonces cuando empezamos a decirle, mira, mija, tú aceptaste a Cristo conmigo la semana pasada. Ya tú tienes que cambiar tu vida, tú no puedes seguir haciendo eso. Y me dijo, pastor, yo no vine aquí para que usted me hiciera sentir mal. No, yo le dije, no, yo no quiero hacerte sentir mal. Yo creo que lo que tú necesitas es buscarte otro consejero. Porque tú viniste aquí, ¿qué rayo tú haces entrando por la puerta de un centro cristiano de consejería? No, ve y busca un consejero cualquiera de la calle. Y te dice, está bien, mijita, está bien. ¿Quién te dijo que eso es malo? No, mijita. Es ok. Te hace falta conseguir otro consejero. Lo que Pablo está diciendo aquí y lo que él nos está dando a entender, que si algunos en la iglesia de Éfeso no podían romper con sus antiguos vicios y hábitos pecaminosos, la razón pudiera ser que en verdad
nunca le habían oído. A pesar de que estuvieron en la iglesia oyendo sermones todos los domingos, pero nunca le oyeron a Cristo, nunca aprendieron de Él, nunca habían sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En otras palabras, Pablo dice, nunca fueron salvos. Nunca. Ahora, joven, escoge tu vida. Escoge tu vida. Y tú me vas a demostrar a mí si en verdad tú eres lo que tú profesabas ser. ¿No es verdad que es fácil? I mean, you don't need una lupa. You don't need una regla de medir. Déjame ver tu estilo de vida. La vida que tú has escogido. La vida que te gusta vivir. Y yo te voy a decir quién tú eres y lo que tú no eres. Porque un cristiano nacido de nuevo no puede vivir así. Casi en todas las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, se encuentran amonestaciones parecidas a esta. Yeah. Chequen para ver, dijo Pablo, si ustedes están en verdad en Cristo. ¿O no sabéis si Cristo está en vosotros? Chequen. Juan dijo, el que es nacido de Dios no puede pecar. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Amén, todavía tiene la habilidad, pero no se le va a permitir. Pero escoge tu estilo de vida. Lauren, escoge tu vida. Cuando ya tú no tienes que hacerle caso a papá y a mamá. You too, you're not out of this todavía. Tú no has escogido tu vida todavía. Escoge tu vida. Y eso va a ser la demostración más clara de lo que tú eres y de quién es el dueño de tu corazón. ¿Quién es tu Señor? Oremos. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto, lo que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, si es que todavía no nos hemos dado cuenta de que esta nueva vida en Cristo requiere de nosotros un cambio de vida. Ya no podemos andar como antes. Y si andamos así, lo más probable es que no te conocemos. Somos cristianos, pero no cristianos auténticamente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.